Buen día amigos, el día de hoy vamos a resolver dos ejercicios en donde estos se presentan un binomio elevado al cuadrado. Para poder resolver estos ejercicios no podemos aplicar las fórmulas básicas de forma directa. ¿Por qué? Porque vemos que la potencia está siendo aplicada a un binomio y no solo a una variable, por lo cual ya no se puede aplicar nuestra fórmula número 2. Entonces, para poder resolver estos ejercicios, nosotros deberemos primero desarrollar el binomio, lo cual haremos mediante la fórmula que nos dice que a más menos b elevado al cuadrado es igual a a cuadrada más menos 2ab más b cuadrado. Entonces vamos a resolver nuestro primer ejercicio y tenemos que este nos va a quedar como la integral. Desarrollamos nuestro binomio acorde a la fórmula y tendremos que x es a y va a ser x elevado al cuadrado menos, ya que este signo negativo va a quedar o se va a utilizar acorde a lo que nos dice la fórmula y no está asociado al valor del 2, es decir, al valor de b, sino el signo negativo está asociado al tipo de fórmula que utilizaremos. Entonces vamos a tener que es 2 que viene de la fórmula que multiplica a x por 2, que este es el valor de b, más 2 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Como aquí nos están quedando tres expresiones, nosotros podremos aplicar el teorema número 2, el cual nos dice que cuando tenemos más de una función presente en un integrando, nosotros podremos resolver cada uno de estos integrándolos de forma independiente, como se muestra aquí. Entonces, tendremos que nos va a quedar la integral de x cuadrada por el diferencial de x que viene de nuestro primer término. Aquí va a ser menos 2 por 2 es 4 y 4 por x es 4x. Nuestro teorema número 1 del cálculo integral nos dice que cuando hay constantes dentro del integrando que deseamos resolver, dichas constantes van a dejarse o a extraerse de la integración y no se van a tocar, solo se integrará a la función, es decir, a las variables. Las constantes se van a dejar fuera de estas. Entonces, de tener 4x nos va a quedar menos 4 integral de x diferencial de x. Más 2 elevado al cuadrado es 4. Teniendo que va a ser más 4, aplicamos nuevamente el teorema 1, 4 diferencial de x. La fórmula o la integral 1 y 2 podrán resolverse mediante nuestra fórmula básica de x a la n, y nuestro integral número 3 la podremos resolver, de hecho esta expresión es idéntica a nuestra fórmula número 1, que es para cuando se integran constantes. Entonces, para este caso prácticamente haremos una sustitución. Tendremos entonces que al resolver dichas integrales, x cuadrada va a ser resuelta por esta, entonces 2 más 1, que es lo que nos dice la fórmula, va a ser 3, y va a ser dividido entre el valor de la potencia, que es 2, más 1, es decir, x al cubo entre 3. X cúbica entre 3 menos el 4, que va a multiplicar al resultado de la integral de x. Aplicando nuevamente nuestra fórmula número 2, va a ser x cuadrada entre 2 más nuestra fórmula o la integración de este último término. Hasta el momento, aunque nuestras fórmulas siempre nos dicen que es más c y más c, no hemos incluido dicha constante. ¿Por qué? Porque aún nos quedan integrales por resolver. Mientras tengamos integrales por resolver en nuestro procedimiento, no se recomienda incluir el más c. El más c lo incluiremos hasta que se hayan resuelto todas las integrales. Entonces, resolvemos nuestra última integral y nos va a quedar que es más 4 integral de dx, que es igual a x más c. Ahora sí, incluimos el más c.
Y solo nos restaría resolver esta división. 4 entre 2 es igual a 2. Entonces nuestro resultado es x cúbica entre 3 menos 2 que multiplica x cuadrada más 4x más c. Y esto sería el resultado de nuestra integral. Para el segundo ejercicio tenemos nuevamente un binomio elevado al cuadrado, pero en esta ocasión está siendo dividido entre una variable x elevada a la potencia 1. Recordemos que cuando no se indica la potencia, implica que está elevado a la potencia 1. Para resolver esto nosotros podríamos desarrollar el binomio y después dividir entre el valor de x, pero recordemos que mientras haya multiplicaciones y divisiones no se pueden resolver nuestros ejercicios o las integrales, no podemos aplicar las fórmulas. Entonces primero deberemos resolver las multiplicaciones y divisiones presentes. Entonces vamos a tener que, con fines de que ya nos quede en el formato final deseado, vamos a cambiar de posición a la x. De tenerla de denominador la vamos a pasar a posición de numerador. Al hacer dicho cambio, la potencia 1 que tiene la variable va a cambiar de signo, es decir, nos va a quedar integral de x. La x sigue siendo positiva, pero el signo de su potencia cambia a negativa. ¿Por qué? Porque nos dice que está en la posición contraria a la natural. Este x a la menos 1 va a multiplicar al binomio ya desarrollado, que lo haremos mediante la fórmula antes presentada, y tendremos que es x cuadrada más 2 que multiplica a x por 1 más 1 elevado al cuadrado por el diferencial de x. Ya desarrollamos el binomio, pero aún nos queda resolver la multiplicación, porque como acabamos de decir, no se integran multiplicaciones ni divisiones, al menos no con las fórmulas básicas. Entonces, vamos a resolver esto, sobre todo porque es posible resolver esta multiplicación, y tendremos que esta x se va a multiplicar por cada uno de los términos que se obtuvieron mediante el desarrollo del binomio. Cuando se multiplican dos variables del mismo tipo, la variable se mantiene, pero se van a sumar sus potencias, teniendo entonces que la integral nos va a quedar como x a la menos 1 por x cuadrada, se mantiene la x, y el cuadrado, que es 2, se va a sumar con el menos 1. 2 menos 1 nos queda que es igual a x a la 1, más el 2 por 1, 2. 2 por x, 2x. El 2 se mantiene, más 2. Y x, que está elevada a la 1, x a la 1 por x a la menos 1, 1 menos 1 nos va a dar 0. Aquí vamos a tener una situación porque nos va a quedar una variable x elevada a la 0. No es que la x se convierta en 0. Cualquier valor, ya sea una constante o una variable, cuando queda con una potencia 0, esto por default nos da como 1, lo cual es posible comprobarlo en la calculadora. Cualquier valor elevado a la 0 es 1. Entonces 2 por 1 nos quedaría el 2. ¿Sí? 2 por 1 es 2. Y finalmente, nuestro tercer término nos dice que es x a la menos 1 por 1. 1 al cuadrado es 1. X a la menos 1 por 1, pues nos va a quedar que es x a la menos 1. Y por el diferencial de x. Aplicamos nos quedaron tres términos, x a la 1, x a la menos 1 y la constante 2. Son tres funciones que vamos a tener que integrar por separado acorde a lo que nos dice el teorema del cálculo integral. Teniendo entonces que la integral de x diferencial de x más el 2 queda fuera de la integral, 2 integral de diferencial de x más
integral de x a la menos 1 diferencial de x. Podemos ver que esta expresión o la integral del centro corresponde a nuestra fórmula básica número 1. Esta expresión o la integral del primer término corresponde a la fórmula número 2. Y finalmente nuestra tercera expresión va a corresponder a la fórmula número 3, que es la excepción de la fórmula 2. Entonces, aplicando las fórmulas tendremos que x de x, aplicamos fórmula 2 y nos dice que a la potencia se le suma 1. Esta x está elevada a la 1, x1 más 1, tendremos que es x cuadrada entre 2. No incluimos el más c, ¿por qué? Porque aún tenemos dos integrales por resolver. Entonces, más 2, integral del diferencial de x es idéntico a esto, entonces lo único que vamos a hacer es sustituir, pero no vamos a incluir el más c, solo la x. Teniendo que es 2 que multiplica a x más nuestro tercer integral, que es integral de cuando x está elevado a una potencia negativa de 1, que corresponde a la fórmula número 3, donde esto es igual al logaritmo de x más c. Como después de esta fórmula ya no habrá más integrales pendientes, podremos hacer directamente esta sustitución teniendo que es logaritmo natural de x y ahora sí incluimos más c. Y esto sería el resultado de nuestro ejercicio número 2. Si el video te ha sido de utilidad, no olvides el suscribirte. Nos vemos en la próxima entrega.